El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se detectó en Estados Unidos a principios de la década de los 80 del siglo XX. El virus, hasta entonces desconocido, y al que más tarde se llamó VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, provocaba una caída catastrófica e irreversible en el sistema inmunológico, dejando a las personas infectadas vulnerables a enfermedades oportunistas graves que acababan con sus vidas al poco de la aparición de los primeros síntomas. Llamaba la atención que el síndrome afectara a hombres en buen estado de salud, residentes en grandes ciudades como Nueva York o San Francisco. Pronto se identificó que el elemento común entre los infectados era su actividad homosexual. El virus se transmitía en el intercambio de fluidos, frecuente en el sexo entre varones. El alto número de parejas sexuales ocasionales de muchos hombres gays potenció la epidemia. En México, el primer caso de SIDA se reportó en 1983. La epidemia pronto alcanzó un crecimiento exponencial. Entre 1985 y 1990, el número de personas contagiadas se duplicaba cada 6 meses. Los casos se presentaban lo mismo en hombres que en mujeres. El contagio en mujeres fue primero por transfusión de sangre y más tarde por actos heterosexuales. Hubo recién nacidos que habían adquirido el virus por vía perinatal. Se hizo evidente que el SIDA no era una enfermedad exclusiva de hombres homosexuales ni de centros urbanos, sino que podía afectar a cualquier persona y extenderse a la población en general, como ocurrió en algunas partes del mundo. En México, la ruralización de la epidemia propagó el virus en el campo. Se supo de casos de SIDA en mujeres casadas con trabajadores migrantes que llevaron el virus a sus comunidades de origen desde Estados Unidos, en donde se habían infectado en prácticas homosexuales. Las esposas contagiadas no imaginaban que sus maridos tenían una doble vida homo y heterosexual. Una característica del VIH es que puede permanecer en el cuerpo durante años sin causar síntomas. De este modo, una persona puede estar infectada sin estar consciente de ello y por lo tanto puede diseminar el virus sin darse cuenta, contagiando a muchas personas a lo largo del tiempo. En México el virus tuvo efectos devastadores, no solo en la comunidad gay, sino también entre los donadores de sangre profesionales. La venta de plasma sanguíneo era una forma de vida para personas en situación de precariedad económica. Antes de 1986, la extracción, venta y transfusión de sangre y de sus derivados no estaba sujeta a controles. La prohibición del comercio de sangre y el establecimiento de tamices obligatorios para las donaciones lograron que esa vía de contagio del VIH fuera desapareciendo poco a poco en el país, pero ello no alivió la situación de las personas que ya estaban infectadas. Las primeras organizaciones de enfermos de SIDA fueron de donadores profesionales de sangre. Tristemente, la mayoría falleció sin dejar rastro de su activismo. El activismo gay para enfrentar la epidemia del SIDA tuvo mayores alcances. Su influencia se dejó sentir en la esfera médica, en las campañas de promoción del condón y de prácticas sexuales seguras y aún en el arte y la cultura. A la larga, repercutió en la legitimación de las identidades de la diversidad sexual. En Estados Unidos, organizaciones como ACT UP lograron a finales de los 80 que se aceleraran los protocolos para que los tratamientos experimentales se hicieran accesibles a los enfermos que estuvieran dispuestos a recibirlos. Años después, en México, la movilización callejera logró que el tratamiento antirretroviral se distribuyera en instituciones públicas especializadas. Para el momento en que la epidemia se desató, la homosexualidad había ganado una relativa aceptación social gracias al movimiento de liberación gay que, entre otros logros, consiguió que la homosexualidad y el lesbianismo se eliminaran del catálogo de enfermedades mentales y que en algunos círculos sociales se reconociera que las inclinaciones sexuales heterodoxas eran tan valiosas y dignas como las identidades heterosexuales.
Debe subrayarse, sin embargo, que no se trataba de una aceptación generalizada, sino de una tolerancia limitada a ciertos ámbitos y circunstancias. La homofobia persistía en instituciones públicas y privadas, así como en muchas familias, y ese rechazo visceral y odio a los gays se acentuó a raíz de la aparición del SIDA. Ser señalado como seropositivo y homosexual podría significar la exclusión de la familia, de la comunidad religiosa o del círculo de afectos. La discriminación laboral y los despidos estaban a la orden del día. Cuando las noticias de la nueva y devastadora enfermedad llegaron a los círculos gays mexicanos, los efectos y letalidad del SIDA se desestimaron. Se pensó que la epidemia solo atacaba a hombres de buena posición económica que viajaban al extranjero y visitaban los bares más famosos de Estados Unidos y Europa. La alarma se encendió cuando se pasó de los casos aislados y se comprobó que el virus afectaba por igual en todos los niveles socioeconómicos. No había tratamientos para controlar, detener o atemperar los efectos del nuevo virus. Surgieron mitos sobre su origen y forma de transmisión. Se habló de curas milagrosas que pronto demostraron su nula efectividad. Los grupos activistas gay se abocaron a tareas de enorme importancia social, que iban desde el acompañamiento y apoyo humanitario a enfermos en etapa terminal a la recopilación y distribución de información científica sobre el VIH. La iniciativa de distribuir condones gratuitamente vino del activismo gay y más tarde se convirtió en una política de salud pública. Parece increíble, pero se señaló a las víctimas de la enfermedad como culpables de la epidemia. La homofobia tenía expresiones muy dolorosas. La familia que rechazaba a los enfermos o que en un intento de ocultar la homosexualidad de un hijo o hermano trataba de separarlo de su pareja y amigos de la comunidad gay. Desde luego, no faltó la médica o el enfermero comprometido con sus pacientes, pero en muchos casos las puertas de hospitales y consultorios se cerraron para enfermos del VIH, tan necesitados de tratamientos paliativos. Una de las facetas más trascendentales del activismo gay fue fomentar las expresiones artísticas y culturales que proporcionaran la comprensión científica del SIDA y arremetieran contra la homofobia. La Semana Cultural Gay y Lésbica se llevó a cabo en el Museo del Chopo a partir de 1987 y es una de las más sobresalientes que se efectuaron en la Ciudad de México, como el taller de documentación gráfica de la Escuela de San Carlos y las veladas contra el SIDA, entre muchas más. La Semana Cultural Gay y Lésbica conjuntó exposiciones de artes plásticas y visuales, lecturas de obra de teatro, cine y espectáculos de danza, así como mesas redondas en las que se vincularon los derechos sexuales y la salud de las personas LGTB con el movimiento de los derechos humanos en América Latina. Las obras expuestas daban visibilidad a la sexualidad lésbica y homosexual, al tiempo que quebraban los prejuicios que asociaban a la homosexualidad con la delincuencia y la degeneración y se alejaban de la tendencia a uniformizar la cultura gay. Víctor Jaramillo y Juan Carlos Bautista han señalado que la Semana Cultural mostró los elementos más y símbolos de la celebración de la heterodoxia amorosa, la solidaridad frente a la devastación del SIDA, lo camp, el hiperrealismo sexual o la falomanía. Además, congregó a artistas y públicos de la comunidad y externos a ella. Defendió la libertad de expresión frente a los intentos de censura. El VIH no se ha erradicado, pero ya no es el anuncio de una muerte inminente. Si se detecta y se trata oportunamente, el desarrollo de la enfermedad puede evitarse. El SIDA se llevó muchas vidas de hombres y mujeres y causó enorme sufrimiento, pero también marcó nuevas rutas para el activismo, el arte y la cultura, cuya fuerza y valor
estéticos son fuente de inspiración para enfrentar las epidemias que hoy en día amenazan a la humanidad.